Saludos y bienvenidos a Euronews, hoy nuestro resumen semanal de este sábado 14 de octubre. Una semana copada por la guerra en Gaza tras la ofensiva inesperada de Hamás contra Israel, que ha asediado la franja de Gaza dejando a más de 2 millones de personas sin agua ni luz. Israel ha dado este viernes un ultimátum de 24 horas para evacuar a 1 millón de personas del norte de Gaza. Miles de gazatíes han abandonado la ciudad de Gaza tras el ultimátum dado por Israel a su población. Los más de 1 millón de habitantes del norte de la franja tenían 24 horas para hacer las maletas y marcharse antes del inicio de una operación punitiva sin precedentes contra Hamás. Esta orden de evacuación, poco realista en palabras del jefe de la diplomacia europea, ha provocado una cascada de críticas de la comunidad internacional. La ONU advierte de consecuencias humanitarias devastadoras. Estados Unidos negocia con Egipto la reapertura parcial del paso de Rafah y con Israel la garantía de espacios seguros para la población palestina dentro de Gaza. Dentro de la franja, la vida es un infierno, con bombardeos día y noche desde que el pasado sábado miles de milicianos de Hamás perpetraran el mayor ataque terrorista de la historia contra Israel, matando a más de 1.300 personas y secuestrando a un centenar. Israel ha movilizado a más de 300.000 reservistas y prepara una operación terrestre sin precedentes para erradicar a Hamás de la franja, donde viven más de 2 millones de personas. Los bombardeos contra supuestas infraestructuras de Hamás han dejado ya 1.800 muertos y más de 6.000 heridos en el lado palestino, entre ellos cientos de niños. La indignación del pueblo palestino también se ha dejado sentir en Cisjordania, donde se han producido varios enfrentamientos entre militantes palestinos y el ejército israelí. Al menos 9 palestinos han muerto. También hubo enfrentamientos con la policía en Jerusalén. La pesadilla ha quedado atrás. Así llegaron al aeropuerto di Pratica di Mare, en Italia, unos 200 italianos repatriados urgentemente tras el asalto de Hamás del fin de semana. Algunos de ellos vivieron momentos de auténtico pánico. Muchos de los españoles evacuados también han llegado con el miedo en el cuerpo, entre ellos un grupo de valencianos que habían viajado a Tierra Santa como peregrinos. En total, había unos 500 ciudadanos españoles en Israel que solicitaron ayuda para abandonar el país. Pero muchos países han fletado aviones para repatriar a sus nacionales. Estos pasajeros llegaron a Brasil. Algunos tienen doble nacionalidad, otros estaban trabajando o de visita cuando Israel sufrió el peor atentado masivo en décadas. Estados Unidos muestra su solidaridad con Israel con una visita de su secretario de Estado apenas 5 días después de que Israel sufriera el mayor atentado terrorista de su historia. Washington ha pedido una respuesta proporcionada. Durante su reunión con el primer ministro israelí, Antony Blinken también ha lanzado un mensaje de solidaridad con el pueblo israelí. Netanyahu fue implacable. Blinken ha confirmado que hay al menos 25 ciudadanos estadounidenses entre los muertos en los atentados de Hamás. El viernes se reunirá con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El silencio que mantiene desde el pasado sábado chirría en los oídos de la diplomacia occidental. Putin dice estar preocupado por la operación a gran escala del ejército israelí contra Hamás en Gaza. Durante su visita a Kirguistán, la primera fuera de Rusia tras la orden de detención de la Corte Penal Internacional, el presidente ruso advirtió de las posibles consecuencias que podría tener el ataque de Israel sobre la población civil. Todos comprendemos, hablando en términos semiprofesionales, que es difícil usar equipos pesados en áreas pobladas. Tendría serias consecuencias para todas las partes. Y lo más importante, el número de víctimas civiles sería absolutamente inaceptable. Hay casi 2 millones de personas viviendo allí. El ejército ha dado a la población 24 horas para evacuar la capital de Gaza y el resto del norte de la franja. Los bombardeos israelíes han matado a 1.500 civiles en Gaza. De ellos, 500 son niños. También esta semana en Afganistán, tras el demoledor terremoto del pasado sábado de magnitud 6,3, el país enterraba a al menos 2.400 personas. Los talibanes calculan que ya hay más de 4.500 víctimas, entre muertos y heridos, en el terremoto que afectó a Afganistán este fin de semana, pero señalan que es difícil calcular el número exacto. Hay una veintena de poblaciones que han quedado destruidas por el terremoto de 6,3 grados. La ONU trata de intensificar sus esfuerzos humanitarios, enviando suministros de emergencia y $5 millones de ayuda inmediata.
La UE mandará 2,5 millones de euros a socios humanitarios que están en el terreno y 1 millón a las reservas humanitarias de la UE en Dubái, desde donde se trasladarán los kits de ayuda. En nuestro resumen semanal les hablamos de los últimos movimientos de la guerra en Ucrania, cuando Rusia ha aumentado en casi un 70% su presupuesto militar para 2024 para intensificar su ofensiva contra Ucrania. El fuego no cesa en Ucrania. En el último día, más de 100 localidades fueron atacadas por Rusia, dejando varias víctimas civiles. El viernes por la mañana, el ejército ruso atacó Pokrovsk, en la región de Donetsk, donde al menos un civil murió y 13 resultaron heridos. En la región de Jersón, un dron ruso lanzó explosivos sobre un coche, acabando con la vida de una mujer e hiriendo a otras 2 personas. La situación es complicada en el Donbass, con intensos combates en varias direcciones. Allí los soldados ucranianos reciben formación médica de primeros auxilios y evacuación. Estos son los cursos de formación más cruciales, porque cada soldado necesita saber cómo salvar su propia vida. Y necesita saber cómo salvar la vida de otros que están cerca. Mientras tanto, los residentes ucranianos cerca de los frentes, como los de este pueblo de Stepnogorsk, buscan alternativas al suministro eléctrico constantemente interrumpido por los ataques. Europa trata de lidiar con diversos conflictos territoriales o separatistas que representan un desafío para su seguridad. Algunos de ellos llevan décadas enquistados, se encarnizan por una cuestión étnica, lingüística o territorial y desembocan en una diplomacia que a su vez se petrifica sin hallar solución. En este mapa vemos algunos conflictos enquistados como Kosovo, Chipre, Abjasia, Osetia del Sur o Transnistria. Estos últimos tienen su origen bajo la presión rusa postsoviética. Comúnmente se conocen como conflictos congelados, sobre todo aquellos que surgieron o aquellos que estallaron en el contexto de la disolución de la Unión Soviética entre finales de los años 80 y principios de los 90. Transnistria es un territorio que no tiene más reconocimiento internacional que el de Rusia, pero están Abjasia y Osetia del Sur, que a los ojos de los georgianos son parte del territorio soberano de Georgia, aunque Putin se apoderó de ellos en 2008. ¿Cómo pueden perjudicar a Ucrania en su contienda contra Rusia el estallido de otros conflictos bélicos como el de la Franja de Gaza? La ayuda militar que le destina Occidente podría tener ahora otro destinatario. De hecho, ya se han anunciado por parte de las autoridades norteamericanas de paquetes de ayudas por el momento de valor de 2.000 millones de dólares. Y habrá que ver también qué parte de la ayuda que los Estados Unidos puedan haber comprometido con Ucrania, qué parte se puede ver afectada o puede quedar en suspenso por tener que atender a esta urgencia que evidentemente desde un punto de vista estratégico para los Estados Unidos pueden considerar mucho más importante. Los expertos instan a no perder de vista estos conflictos enquistados, aunque haya otras situaciones de urgencia. Estamos en un periodo de competición creciente a nivel geopolítico entre potencias regionales y globales, tanto antiguas y consolidadas como emergentes, y esto lo que genera es precisamente desincentivos en muchas ocasiones para la resolución acordada y pacífica de muchos de estos conflictos. Y esta semana se dio a conocer el Premio Nobel de Economía, concedido a la estadounidense Claudia Goldin por sus investigaciones sobre la brecha laboral y salarial de las mujeres en el mercado de trabajo. La estadounidense Claudia Goldin gana el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre el lugar de la mujer en el mercado laboral, un galardón que reconoce su labor por la igualdad de género en el trabajo. Un estudio innovador que, según el comité que concede el premio, nos permite saber mucho más sobre los factores subyacentes de la desigualdad y los problemas que podría haber en el futuro. Goldin se convierte en la tercera mujer en ganar el Nobel de Economía después de otra estadounidense, Elinor Ostrom, y la francesa Esther Duflo. Ni aprobado ni rechazado.
Los Estados miembros de la Unión Europea no lograron este viernes ponerse de acuerdo sobre una prórroga de 10 años para el uso del glifosato. El mes pasado, la Comisión Europea propuso renovar la autorización de este herbicida hasta 2033. Sin embargo, los 27 fueron incapaces de alcanzar una mayoría cualificada. Austria y Luxemburgo votaron en contra, mientras que Francia se abstuvo. Para las ONGs se trata de un resultado satisfactorio, pues tienen claros los peligros de este producto. Las pruebas indican efectos adversos graves. Ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos en 2017, porque no es solo el cáncer, también es la neurotoxicidad y es un perturbador potencial del microbioma y de todas las enfermedades que podrían estar vinculadas a eso y que pueden desarrollarse, y también el impacto en la biodiversidad. La Comisión aclara, no obstante, que ha introducido los cambios necesarios y que ha facilitado la información necesaria para convencer y tranquilizar a los distintos gobiernos. La propuesta deberá ser examinada en las próximas semanas por otro comité, pero también en este caso el resultado es incierto. Si se repitiera el escenario de bloqueo, correspondería a la Comisión decidir antes del 15 de diciembre, fecha en que expira la autorización actual. París y Berlín intentan recomponer sus relaciones y dejar atrás los desacuerdos en política energética, industrial y de defensa. Mientras que el presidente Macron anuncia un acuerdo sobre la reforma del mercado europeo de la electricidad antes de finales de mes, el canciller Olaf Scholz compara el eje franco-alemán con una pareja irrompible. Francia y Alemania son una pareja muy importante para Europa. Como ocurre con muchas parejas, a veces hay puntos de vista diferentes sobre un tema u otro, pero es posible desarrollar un punto de vista común. Entre las preocupaciones europeas están la transición energética, el aumento de la inmigración irregular, la guerra de Ucrania y el rebrote del conflicto en Oriente Medio. No tengo ningún comentario que hacer sobre la implicación directa de Irán, de la que no tenemos pruebas formales. Pero está claro que los comentarios públicos de las autoridades iraníes fueron inaceptables y no corresponden con nuestros valores e intereses, y que también es probable que se haya prestado ayuda a Hamás y que haya habido cooperación, pero seguiré siendo prudente sobre este punto hasta que haya informaciones fiables. Además de Macron y Scholz, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los primeros ministros de Italia, Giorgia Meloni, y del Reino Unido, Rishi Sunak, condenaron en un comunicado conjunto el ataque de Hamás a Israel y expresaron su firme apoyo al Estado judío. Demasiado calor para ir al colegio. El Gobierno de Canarias ha decidido suspender las clases a partir de este miércoles debido a las altas temperaturas que vive estos días el archipiélago español. La medida se aplicará hasta el viernes en todos los centros educativos de las islas, exceptuando universidades. Y es que desde hace casi 2 semanas, los colegios canarios reportan numerosas quejas tanto de alumnos como de profesores, llegando a registrarse incluso desmayos. Se estima que la actual ola de calor en el archipiélago, donde también hay estos días presencia de calima, comience su descenso la próxima semana. El keniano Kelvin Kiptum hace historia en el maratón de Chicago tras lograr arrebatar a Kipchoge el récord mundial. Lo ha conseguido hacer en 1 minuto y 10 segundos menos. Kiptum ya daba muestras de que lo lograría cuando se quedó a solo 16 segundos del récord en el maratón de Londres. Además, era su primera participación en la competición de Chicago y no quiso dejar pasar la oportunidad durante la remontada extraordinaria que hizo en los 10 kilómetros finales de la prueba. El keniano logra atesorar con este último 3 triunfos en maratones. La guerra en Ucrania afecta o afectará a la salud mental de casi 10 millones de ucranianos. Así lo dicen las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que en el Día Mundial de la Salud Mental habla de las secuelas que la invasión rusa dejó en la vida de muchos ucranianos, empezando por los soldados. Muchos encuentran consuelo en un centro de hipoterapia a las afueras de Leópolis. Pero los traumas de la guerra afectan a toda la sociedad, no solo a los soldados, y no todo el mundo sabe cómo procesarlos. Estos niños desplazados reciben terapia artística con excelentes resultados. Según la OMS, 1 de cada 8 personas sufre trastornos mentales que pueden afectar gravemente a su calidad de vida. Está muy lejos de ser una vaca cortada por la mitad y conservada en un tanque de formaldehído, pero estas pinturas son de Damien Hirst. Puede que haya sido el maestro de la provocación de la escena artística británica, pero ahora presenta otro registro.
La serie Pinturas de los Jardines Secretos se muestra por primera vez en la Feria de Arte Frieze en Londres. Desde sus modestos comienzos, Frieze se ha convertido en un escaparate internacional y ahora tiene réplicas hermanas en Los Ángeles, Nueva York y Seúl. Frieze London se celebra hasta el 15 de octubre. Ya nos despedimos. Que pasen buen fin de semana. Les dejamos con nuestro No Comment semanal. תחפה עלינו החוצים. יש? תן אש. מוסר. שימה לו בקדף. The fruits of good education are seen in it's precisely because of this آدم مبارك تعطى برسالة عني بيد يشيل حالة بيون وتسحق يوم حرون بيا فتحة بغمة بتور العيسى على شنا كم الشام أرجلان